Para los que van entrando, los que se van conectando de nueva cuenta, les saludo, muy buenos días. Les agradezco que estén el día de hoy en la clase. Y bueno, pues vamos a iniciar, chicos. Vamos a iniciar con lo que es nuestra clase en nuestra sesión número 2. Entonces, vamos a revisar a, a los puntos nada más, lo que vimos en la clase pasada, para estar en condiciones de ubicarnos adecuadamente. Hablamos de la información explícita, dijimos lo que iba a ser el poder inferir hechos, el poder conservar ideas principales, el saber cómo vamos a completar o cómo vamos a realizar un cuadro sinóptico, el hacer resúmenes, y bueno, creo que esto nos permite perfectamente ir analizando qué y cómo vamos a identificar en nuestros textos estos contenidos que vimos. Entonces, la conclusión, ¿verdad? Identifiquemos nuestra conclusión. Empezamos a hablar de ello y empezamos por decir que íbamos a sintetizar, íbamos a resumir los puntos más importantes que de nuestro texto, de nuestro documento que el profesor me haya entregado. Bueno, pues yo voy a tener que ubicar de qué habló, ¿verdad? Pero no necesariamente voy a tener que repetir tal cual lo dijo el autor del documento o el autor del texto. Yo voy a tener que aportar lo que a mí me pareció, mi punto de vista. Yo voy a tener que hablar justamente de cómo, ¿verdad? De cómo me pareció, de qué manera yo pude aceptar o yo pude entender la idea que el autor me estaba transmitiendo. Entonces, en esta conclusión que yo voy a tener que realizar, pues los puntos que para mí hayan sido más importantes, que para mí me haya permitido aprender algo nuevo, el conocer algo que a lo mejor ya lo había yo olvidado. ¿Por qué razón? Pues porque a lo mejor no lo llevo mucho a la práctica, o porque es un tema que no es tan cotidiano, etcétera. Pero en mi conclusión, ahí se me da la oportunidad de que yo haga mención de lo que a mí me está dejando esa lectura, de lo que yo puedo perfectamente conocer y a través de esa lectura que a mí me dejó. Cuando a mí me piden una conclusión, bueno, yo no puedo decir que la conclusión la voy a hacer en 2 líneas y decir, el trabajo que realicé, sí me pareció conveniente. Y ya, dices, no, eso no es una conclusión. Y en muchas ocasiones los profesores te tienen que requerir y te dicen, la conclusión debe de ser por lo menos de una cuartilla, porque ya te están señalando que tiene que ser por lo menos de una cuartilla. Pues porque ya saben, ¿verdad? Ya saben que si te lo dejan a que tú lo manejes,
pues a lo mejor lleva solamente un rengloncito, dos rengloncitos y dices, esta va a ser mi conclusión. Pues aquí, si tú exploraste el texto, si tú lo analizaste, tienen un micrófono abierto, hijos. ¿Pueden por favor cerrarlo? Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, continuemos. Esta conclusión, yo voy a poder aportar todo lo que yo logré revisar, analizar, explorar, aprender de nueva cuenta. Siempre que leemos por segunda, por tercera vez un texto, siempre nos deja algo importante, algo interesante. Por ejemplo, El Principito. Cualquiera de nosotros dice, ay no, pero es que esa es lectura de niños. Pues yo diría que no, porque cada vez que llegamos nosotros a leer El Principito, pues siempre nos da la oportunidad de concluir de una manera distinta, de una manera diferente. Y no repetimos ideas, ¿eh? O sea, estamos aportando nuevos conocimientos que me dejó esa lectura y que por lo tanto mis conclusiones, ¿verdad? Tienen que ser tan específicos y tan ordenados que yo al momento que entregue mi conclusión, mi profesor o mi lector, ¿verdad? Porque muchas veces los documentos que de tarea llegamos a realizar en la escuela, bueno, pues estos se pueden aportar a otras personas. Entonces, si mi lector logra entender mi conclusión, porque la pude ordenar perfectamente, porque la estructuré con palabras adecuadas y simples, pero que al final de cuentas estoy dando a conocer, estoy dando a entender lo que la lectura me está brindando. Entonces, bueno, pues esa forma que nosotros vamos a realizar, que siempre sea la más adecuada, chicos, que su profesor no tenga que decirle que te devuelve el trabajo porque tu conclusión es muy pobre, porque estás repitiendo lo mismo que el autor. En nuestra conclusión nos podemos dar también la oportunidad de decir, si yo en mi trabajo de investigación utilicé a varios autores, pues yo tengo la oportunidad de decir, el autor número 5 de nombre tal, no me parece adecuado su punto de vista y tú tienes que ampliar por qué no. Insisto, la conclusión es una parte tan importante, tan personalizada, que bueno, date esa oportunidad, que sea brillante tu presentación en el sentido no solamente de lo que tuviste en el desarrollo de tu tema, sino que sea en tu conclusión. Y bueno, pues, ¿qué decimos, verdad? La parte introductoria. Pero bueno, si aquí hablamos de la conclusión, bueno, tenemos que desarrollarlo de tal manera que cualquier persona pueda entender del tema o el texto que nosotros empezamos a realizar nuestro trabajo o que empezamos a aprender sobre un tema en especial, pero siempre tiene que ser utilizado con palabras adecuadas, que todo mundo las pueda entender. Tampoco vamos a utilizar palabras o conceptos rebuscados que en ocasiones lo copiamos tal cual, ¿eh? Lo copiamos tal cual que los demás no lo entienden. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con nuestro siguiente subtema, que será identificar la consecuencia.
Fíjense, la consecuencia de acontecimientos. ¿Qué va a ser un acontecimiento? Pues va a ser una acción, una conducta, un evento, ¿verdad? Un hecho del cual a lo mejor se está generando sin que yo lo estuviera esperando, sin que yo estuviese con la idea de que ese acontecimiento se iba a presentar. Debemos nosotros tener la capacidad de identificar qué consecuencia va a traer lo que yo hable, lo que yo haga, como yo me exprese. Un acontecimiento puede ser un sismo. Un acontecimiento, pues es un evento que nosotros no estamos esperando, ¿verdad? Porque por más que por ahí nos digan los charlatanes que el día tal de febrero, de diciembre, siempre nos están diciendo el día antes del día 23 va a haber un sismo y con esto se va a acabar México, se va a acabar el mundo. Y dices, para quienes leen ese tipo de cosas, ¿verdad? Pues a lo mejor ya lo están esperando. Pero para los que no leemos eso y no creemos tampoco en eso, bueno, pues simplemente lo dejamos pasar. Y en el momento que se presenta un movimiento, ¿verdad? De tierra, cuando se presenta un sismo, bueno, pues tenemos que pensar qué consecuencias va a traer si yo de ese acontecimiento, eh, pues yo realizo conductas impropias. Por ejemplo, en la escuela cuando estamos, ¿verdad? En presencial, ya se nos ha dado una serie de parámetros de cómo voy a tener que actuar ante ese tipo de acontecimientos, ¿sí? Ante esas situaciones eventuales. Y a lo mejor yo empiezo a gritar, empiezo a correr, empiezo a decir que se va a caer la escuela, o sea, yo empiezo a generar, ¿verdad? Conductas que no son las adecuadas y que eso puede traer una consecuencia verdaderamente fuerte. ¿Cuál sería la consecuencia? Pues a lo mejor espanto tanto a mis compañeros y creen que en realidad mis gritos, y lo que estoy diciendo puede ser real, que, que se puede convertir en un caos. Entonces, la consecuencia puede ser verdaderamente grave. Um, Llegó el momento de cuando la alarma sísmica a muchas personas nos ponía mal y muchos jóvenes empezaron a yo no sé, a emitir ese sonido y tal parecía que era la alarma sísmica. Entonces empezaron a decir, se va a tomar medidas drásticas con todas aquellas personas que emitan la alarma sísmica cuando en realidad no es un sismo que se esté produciendo y que va a llegar en unos minutos hacia nosotros. Entonces, imagínate lo que se puede generar como una consecuencia negativa a través de realizar actos que definitivamente, ¿verdad? Que definitivamente eh, el resultado sería muy negativo. Entonces, esos acontecimientos
que pueden ser de manera repentina, tenemos que saber cómo vamos a actuar para que las consecuencias, ¿verdad? Para que esto no pueda salirse de control. Hay jóvenes que en un sismo es un temor grave el que tienen y que, bueno, cualquiera de nosotros tuviéramos que ayudar a esa persona. Nos dicen, el último en salir del salón en el supuesto que estemos en la planta baja, la última persona que sale del aula es el maestro. Si el alumno ve que el maestro sale, pero sí corriendo, ¿cuál va a ser la consecuencia? Pues que todo mundo salga exactamente igual, ¿verdad? Que ya generó el miedo del profesor, ya generó, ya desencadenó un resultado, ¿verdad? Como consecuencia de sus actos. Entonces, hay que pensar verdaderamente cómo voy a tener que actuar, cómo voy a actuar para que ese acontecimiento que está sucediendo, que está pasando, bueno, pues no nos genere un resultado negativo. Yo sé que siempre vamos a buscar un resultado positivo, que no necesariamente se llega a encontrar, pero hay que pensarlo, ¿no? Hay que pensar qué es lo que nos está obligando a actuar de determinada manera. Yo con esto no quiero decirte que un profesor no debe de tener el miedo o el pánico que nos llega a brindar un sismo, pero hay que pensarlo, ¿sí? Hay que pensarlo. Hay que saber cómo voy a actuar porque porque mi forma de actuar ante ese acontecimiento, la consecuencia puede ser que alguien de los propios alumnos se caiga, que los tengamos que hasta que pasar por encima de ellos, etcétera. Entonces, vean qué importante puede ser esto en nuestra vida cotidiana y yo te trato de dar ejemplos de la vida cotidiana, pero bueno, esto llevado al entendimiento de un texto, ¿verdad? A poder saber cuando yo estoy leyendo, voy a ver qué es el acontecimiento, qué evento se presentó para saber por qué se concluye de esa manera a lo mejor una novela. Entonces, esto que yo te digo como algo que vivimos, pues es justamente lo que te va a llevar para poder identificarlo en un texto. Pero insisto, si yo no tengo perfectamente ubicado cuál fue el acontecimiento, pues a lo mejor yo voy a ver cuál fue la consecuencia, cuál fue el resultado, pero pues yo puedo decir, pero ¿por qué salió este resultado? ¿Qué fue lo que pasó? Ah, bueno, pues es que yo no me fui a ver cuál fue el acontecimiento. Entonces, los acontecimientos, ¿verdad? Estos se van vinculando, se van encadenando para poder encontrar un resultado. El resultado, pues, va a ser distinto, ¿verdad? Va a ser diferente. Si hablamos, por ejemplo, de esto del sismo, pero bueno, pues podemos también hablar de algún acontecimiento desde el punto de vista biológico, químico inclusive, ¿verdad? Si hablamos de un acontecimiento climático, una lluvia ácida. Entonces, pues es un acontecimiento histórico, pues, y lo que yo les decía, ¿no? Todo lo relativo a lo que nosotros estamos viviendo. Yo no sé si vieron ustedes el acontecimiento, ese volcán haciendo erupción en el mar.
increíble, increíble los daños, el resultado que brindó con ello, no solamente a lo que estaba, a los lugares que estaban cercanos a ellos, sino bueno, resultó en diferentes partes del mundo. Entonces, vemos nosotros que estos acontecimientos se van vinculando y traen como consecuencias esto de la hacer erupción, ese volcán, bueno, trajo unos resultados espectaculares y graves. Vemos esta combinación que se hace y que nos da un resultado que pudiéramos nosotros solamente leerlos, pero que nos atañe porque, bueno, pues estamos en este planeta. Entonces, bueno, es importante el poder entenderlo y conocer, ¿verdad? Conocer qué consecuencia va a traer con ello. Aquí no podemos evitarlo, pero si tenemos nosotros que escribir porque me lo dejaron en una tarea, bueno, pues yo puedo hablar de ese acontecimiento y puedo señalar, ¿verdad? Puedo señalar cómo fue, cuál fue ese suceso que marcó pues este año para poderlo ubicar y qué consecuencias, ¿verdad? ¿Qué consecuencias se están encontrando? Entonces, aquí nosotros ubicamos que si esa consecuencia es resultado de lo que ocurrió, por ejemplo, en nuestro país, y dicen, realmente fue consecuencia lo que pasó que tantas aves y que tantos animales marinos hubieran muerto, fue a consecuencia de esa erupción, pues tú tienes que decir si efectivamente o fue la derrama del petróleo que de uno de los barcos ocurrió. Entonces, tenemos nosotros que ubicar, debemos nosotros entender cuál fue el acto que se presentó y la consecuencia de realmente se originó por ello o tuvo otra causa. Entonces, tenemos que analizar, tenemos que revisar y decir, bueno, la muerte de estas aves y de estos animales marinos que los encontraron llenos de petróleo, no fue la consecuencia de la erupción que se dio en ese sitio, ¿verdad? No fue en ese sitio, sino fue porque un barco, ¿verdad? Un barco fue el que derramó el petróleo y dices, bueno, ya yo tengo que determinar si la consecuencia que estoy viendo, ¿verdad? Fue en relación a lo que sucedió en Tonga. Sucedió de verdad, esa consecuencia fue real por esa erupción o fue otra cosa. Yo tengo que saber determinar si consecuencia una, consecuencia dos. Fue de lo mismo, yo tengo que separarlo. En un texto lo vamos a encontrar. En un libro nos van a preguntar y debemos de tener la capacidad para poder diferenciar el acontecimiento 1 con el acontecimiento 2, resultado 1 y resultado 2, ¿verdad? Entonces, es así como nosotros
tenemos que ubicar en nuestros textos, pero que verdaderamente sepamos identificarlo. Recuerden que ustedes se están preparando por su examen que van a realizar en unos meses. Si no logran identificar en una lectura lo que les estén requiriendo, la consecuencia sería el puntaje bajo, que algunos, que yo espero que no sea así, yo espero que no sea así, pero que si nosotros por los nervios, porque nos están a lo mejor las personas nos están a cada momento diciendo cuántos minutos ya pasaron, y de las personas que a donde tú vayas a presentar tu examen, el lugar a donde te enseñen, empiezan las personas que te estén vigilando, empiezan a caminar entre las filas, y si traen tacones, empiezan el taconeo y te marca a que te afecta el ruido, empiezas a ponerte más nervioso de lo que ya ibas. Esa acción tuya, empiezas a leer rápidamente y a contestar rápidamente sin analizar. Entonces, ve pensando, si hay alguien que me está diciendo, ya pasó 5 minutos, ya les quedan tantos minutos nada más. Empiezas a oír ruidos, olvídate, tú tienes que estar perfectamente ubicado para saber y para poder identificar la consecuencia de ese acontecimiento. Ese acontecimiento te puede traer una consecuencia fuerte. ¿Cuál va a ser? Que tu resultado no sea el esperado. Entonces, cuidado, porque este tema es bien importante para que lo podamos llevar a cabo en nuestras lecturas, ¿sí? Cuando yo tenga que estar leyendo, y que analice perfectamente lo que me requiere, lo que yo debo de contestar, y no solamente, si es lectura, chicos, tienen que pensar perfectamente lo que ustedes están leyendo. Entonces, yo espero de verdad de que todos los que estemos preparándonos para hacer un buen examen, cada uno de ustedes quede en la escuela que vayan a elegir. Mi mayor deseo es ese, chicos. Entonces, no sé si hasta aquí vamos bien, chicos. No hay algo que yo tenga que volver a explicar. ¿Vamos bien, hijos? Sí, maestra. Va todo muy bien. Ok, Sí, maestra. ok, muy bien, hijos, gracias. Pues vamos con nuestro siguiente subtema, que nos habla de poder reconocer los tipos de relaciones que aquí vamos a ver. Causa, consecuencia, oposición, semejanza, de lo general a lo particular, esa relación que se da en la ejemplificación, en la explicación, en las analogías, en las cronologías. Entonces, vamos a empezar a ver estas relaciones que vamos a encontrar en nuestros textos y, por supuesto, ¿verdad?, en nuestra vida cotidiana. La primera de ellas será la causa-consecuencia, y ahorita la acabamos de ver. Entonces, la causa, ¿verdad? La causa explica qué sucedió, qué fue lo que pasó, qué estoy haciendo para que el efecto que va a surgir, para que la consecuencia sea congruente con esa causa.
Bueno, pues aquí primeramente yo tendría que ver qué fue lo que sucedió, ¿verdad? ¿Qué provocó que se diera una consecuencia? Te pongo un ejemplo bien facilito cuando tú le vas a reclamar. Fíjate, estoy utilizando el término reclamar. Cuando vas con tu profesor y le reclamas por qué obtuviste una calificación de 7, cuando quien realizó el examen eres tú. Ok, el maestro lo califica, pero tú vas molesto, tú vas con una actitud negativa y además le preguntas, ¿por qué me puso la calificación de 7 y mi compañero fulanito de tal le puso 9? Porque esos son los términos que utilizamos, ¿verdad? Le puso y por qué a él sí y yo no. La causa, tú le estás motivando para que tu profesor, como consecuencia de tu actuar, el resultado no sea el que tú vas buscando. Porque te puede decir, a ver, fulanito, no me vengas a mí a quererme decir cómo te voy a tener que evaluar. Evalúe adecuadamente y esa es la calificación. Si no estás de acuerdo, habla con las autoridades correspondientes. Ya tú diste motivo para que el profesor te contestara de esa manera, ¿verdad? Habrá otro profesor que entienda la causa que te está haciendo a ti el hablar de esa manera y te va a decir tranquilamente, a ver, mira, hijo, el examen yo lo revisé detenidamente. Considero que la evaluación, la calificación que obtuviste, no que te puse, que obtuviste, es la que amerita el examen que resolviste y que a lo mejor no fue de la mejor manera. Pero déjame ver, vamos a revisarlo y yo te indico, si tuve algún error, lo voy a corregir. Pero algo que te puede pedir es, no vengas a comparar a tu compañero contigo, porque no estamos en los comparativos. Nada más dime que no estás de acuerdo con tu calificación porque tú piensas que la número 10 y que la número 13 están correctas. Entonces, vean la causa, ¿verdad? La causa que puede producir el acudir de una manera impropia y que la consecuencia puede ser distinta. Insisto, habemos profesores de distintas personalidades y habrá alguno que se engancha con tu coraje. Habrá otro que por el contrario te va a decir, a ver, tranquilízate, vamos a revisar, si hay algún problema, lo resolvemos. Pero esa sería la causa y la consecuencia. Otro ejemplo que aquí les pongo es cuando no queremos acudir con el dentista. A lo mejor ya vemos que por ahí algo no está funcionando bien entre un diente, entre una muela, y decimos cada que como carne se me incrusta ahí un pedacito y me duele o se me inflama la encía, pero no quiero ir al dentista porque me da miedo, ¿verdad? Me da miedo, me va a poner anestesia, me duele mucho, etcétera, etcétera. Esa es la causa, ¿eh? Esa es la causa. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Pues que al ratito vamos a andar con la cara inflamada porque ya se nos infectó o vamos a tener el dolor de la muela o el dolor del diente. Entonces, vean las causas y las consecuencias en relación con algo que está sucediendo.
insisto, el efecto o la consecuencia que va a traer consigo, bueno, pues definitivamente puede ser que no sea la mejor. Nos vamos con otra relación que va a ser la oposición-semejanza. Esto se da, pero muy frecuentemente cuando se tiene que ubicar los conceptos con dos palabras, ¿verdad? Dos palabras que al final de cuentas debes de completar y debes de entender por qué te da palabras, una palabra que te quiere decir blanco y luego te dice que es negro. Y dices, es que hay oposición, ¿verdad? Hay oposición. ¿Pero por qué hay semejanza? Pues porque por el color, nada más por los colores, por utilizar el término color. Color negro, color blanco. Por eso se da la semejanza. Entonces, la oposición nosotros la vamos a encontrar en donde debe de haber de alguna manera algo contrario, ¿sí? Que haya un enfrentamiento entre dos ideas y que van a ser, esas ideas van a ser totalmente contrarias, pero para ello vamos a poder utilizar conectores de oposición, ¿verdad? Que van a ser esos nexos que nos permiten identificar, ¿verdad? Identificar por qué se da la oposición. Entonces, los conectores de oposición serían, sin embargo, pero, aunque, no obstante. Entonces, aquí en el ejemplo que yo les estoy dando, el odio y el amor reinan en nuestras vidas. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, no todas las personas pueden vivir esas mismas emociones. Bueno, ya estamos aquí ampliándole, ¿verdad? Para utilizar nuestro conector de oposición. O el otro ejemplo que aquí te señalo. Salimos tarde, pero llegamos antes de que empezara la película. Aquí estamos utilizando esa oposición y la semejanza, ¿verdad? ¿A dónde queríamos llegar? Pues a ver la película, pero salimos tarde del trabajo o salimos tarde de la escuela. Utilizamos el conector de oposición y nos permite decir, pero llegamos antes, ¿verdad? Antes de que pudiera empezar la película. Entonces, ya tenemos aquí ubicado lo que es la oposición y la semejanza. Ya vimos por qué se opone, ¿verdad? Y por qué hay semejanza. Y además, esta herramienta que nosotros tenemos para poder contrarrestar esos dos enunciados que van a ser los conectores de oposición. Entonces, aquí es otra relación que nosotros estamos y que podemos encontrar en algún texto, lo podemos encontrar. Otra relación va a ser de lo general a lo particular. Cuando nosotros tenemos que irnos y empezar a explicar adecuadamente, pero sin llegar al detalle, sin llegar todavía al detalle. Si a mí me dicen, el grupo que tienes, el grupo y que tú tienes, indícame cómo es el grupo. Indícame cómo son los alumnos. Yo tengo que ir de lo general, ¿verdad?
Yo tengo que decir, bueno, pues son 19 alumnos, los cuales entran, pero muy a tiempo, entraron a la clase. Cuando yo pido alguna participación, inmediatamente hay quienes abren el micrófono y contestan. Habrá otros que utilizan el chat. Entonces, yo estoy yéndome de lo general, de cómo es el grupo, pero si me dicen una persona en particular, ¿quién es la primera que entra? ¿Quién es la primera que levanta la mano y participa? O sea, yo tendría que irme a lo particular, ¿verdad? Yo tendría que decir, mira, es una alumna que constantemente está participando y es la primera que entra a la clase. Y yo tendría que dar el nombre de la alumna o del alumno que pudiera ser. Entonces, yo me tuve que ir de lo general a lo particular para poder entender esto en un texto, para que yo pueda entender perfectamente. Tengo que identificar primeramente, ¿verdad? Tengo que leer, tengo que empezar a analizar. Un autor no te lleva así directamente a la idea principal. Empieza a hablar y te empieza a decir que después de muchos estudios que realizó en el extranjero y que ha sido maestro en diferentes universidades, etcétera, etcétera, él empieza a generalizar, a empezar en su texto, empieza a explicar de dónde a lo mejor trae una teoría nueva, una teoría distinta. Entonces, él va a empezar a explicar y posteriormente llegará al detalle, a esa teoría que él ya trae para poderla explicar, pero tuvo que llegar de lo general, de lo amplio, hasta poder establecerse en lo particular, hasta decir, este es el trabajo que yo realicé y esta es la teoría que yo estoy presentando el día de hoy. Entonces, aquí ya estamos viendo nosotros cómo se va de lo general a lo particular. Es una relación que normalmente podemos nosotros encontrar en un texto. Insisto, en un documento no llegan directamente a decirnos el tema, ¿verdad? No nos lo dicen. Empiezan a hacer el preámbulo, empiezan a hablar. Cuando tú le quieres decir a tu mamá que, bueno, ahorita no se puede, ¿verdad? Porque estamos otra vez guardaditos, pero cuando normalmente tú estás necesitando algo que te permita ir a una pijamada, que te permita ir a un paseo, etcétera, tú empiezas así como que a hablarle bonito a mamá o a papá y a decirles hasta que son los mejores padres del mundo, que te sientes muy bien comprendido por ellos, que no son como otros papás que tú tienes conocimiento. Estás entrando de lo general y llegas a lo particular. Fíjense que mis amigos están organizando una pijamada y yo quiero pedirles permiso. ¿Verdad que sí me van a dejar ir? Ya lo particular fue que te dieran el permiso, ¿verdad? Pero mientras, tú te fuiste desde lo general a hacer el preámbulo y a decirles que son lo máximo y que bueno, cómo los amas y cómo los quieres y que no hay una persona mejor que ellos. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo para poder ubicar desde lo general para irnos a lo particular, que sería el permiso que ustedes van buscando. Y el ejemplo que aquí te pongo, de entre los árboles,
Destaca el pino por su altura. Ah, pues ya me están diciendo que hay muchos árboles, ¿verdad? Seguramente yo me estoy imaginando un bosque, pero el pino es el más alto, es el que crece más o por lo menos de entre de los árboles que tú estás ubicando. Entonces, vean cómo esta forma, esta relación que se da, lo vamos a encontrar en nuestros textos, pero analicemos y leamos, porque hay veces que no nos gusta leer, ¿verdad? Hay veces que decimos, no, es que ¿cómo 20 cuartillas? No, esto es mucho. Y si todavía me dan un libro y que yo voy a tener que leer y tiene 100 páginas, bueno, pues todavía se me hace más difícil el poder entender que a lo mejor son 5 cuartillas en donde van de lo general y todo lo demás tendrá que ser ya particularizado al tema que se va a tratar. Después ubicamos esta otra relación, las ejemplificativas, cuando nosotros tenemos que ubicar, tenemos que dar ejemplos, pero primeramente tendríamos que buscar las palabras adecuadas para poder explicar y para poder comprender una situación. Entonces, yo tengo que buscar los términos adecuados para que mi idea pueda perfectamente ser captada. Si yo primero doy el ejemplo y ya después doy la explicación, pues me estoy utilizando de ejemplos y de no utilizar el léxico adecuado o correcto para que se pueda llevar a cabo el entendimiento de algo. Si yo no tuviera la capacidad, los términos para poder hablar de un tema en especial, bueno, pues dices, pues sabes qué, que con tu ejemplo no me estás explicando nada. Cuando yo te pregunto, ¿cómo es el color negro? Tú me dices el color negro, pues haz de cuenta que te metes a un cuarto oscuro. Y te digo, pues ya me diste el ejemplo, pero ahora explícamelo, ¿no? Ahora explícamelo. Ah, pues es en donde carece de color, en donde no puedes, a lo mejor, si es un cuarto oscuro, no puedes caminar, etcétera. Pero yo tengo primero que tratar de pensar cómo le explico a un invidente que cómo es el color negro y cómo es el color amarillo. Es distinto y es diferente y es muy difícil, ¿verdad? Y seguramente si tú le llevas objetos para que pueda identificar los colores, pudiera ser que a través del tacto el invidente logra entender lo que tú, pues los objetos que le estás llevando, que al final de cuentas es el ejemplo que tú le estás poniendo para que pueda entender lo que es blanco, lo que es amarillo o lo que es negro. Y aquí yo les pongo el ejemplo. Un analgésico común es la aspirina. Pues a lo mejor muchas personas conocemos la aspirina. Sabemos que me va a quitar si me duele el brazo, si me duele la pierna, si me caí, me duele la rodilla, si me duele la muela, etcétera. Pero a lo mejor no sabemos, ¿verdad? Que en el analgésico, eso me quiere decir, me va a dormir el dolor, me va a quitar el dolor. Y dices, bueno, pues lo más común es la aspirina. Pero
Si yo te lo pongo como ejemplo, algo que te quite el dolor, pues la aspirina, algo que te va a quitar una infección, bueno, pues yo ya te tendré que decir la ciproxicina, por ejemplo, ¿no? Entonces dices, bueno, pero ya me diste como ejemplo, pero ¿por qué es analgésico? ¿Y cuál es la idea? ¿Para qué me sirve un analgésico? ¿Para qué me sirve si yo tengo por ahí ya una infección? ¿Para qué me va a servir? Entonces, pues tendríamos nosotros, sí, a través de ejemplos, pero tendríamos nosotros que utilizar palabras para que se pueda comprender. Y nos vamos a otra, a las explicativas, a lo que esto seguramente la gran mayoría utilizamos, el poder comprender cada palabra, cada término, ¿verdad? Y sin necesidad de tanto o preguntar. Si a un niño pequeñito de 3 años yo le digo, ¿tienes frío? Ya se le enseñó lo que es frío y lo que es calor. Si yo le pongo algo caliente para que lo toque, le voy a decir, está caliente, y él inmediatamente va a retirar la manita. ¿Por qué? Pues porque está sintiendo lo que es caliente. Entonces ya le estás explicando, esto es calor, y le pones un hielo en su manita, se lo acercas y le dices, esto es frío. Él ya va entendiendo lo que es frío, pero se lo tienes que explicar al niño. El niño va aprendiendo y el niño va comprendiendo. Si tú le muestras un limón cerrado y le dices, esto es un limón y el sabor es ácido, y lo partes y le pones una gotita en la boquita, el niño ya comprendió, ¿verdad? Ya le tuviste que explicar el limón que cómo sabe. Y si le das un poquito, unos granitos de sal, le vas a explicar también que eso es sal. Entonces, esa es la relación explicativa que nos permite comprender un término de otro, a pesar de que estén pequeñitos, ¿no? A pesar de que estén pequeñitos, ellos lo van a poder comprender. Y aquí en el ejemplo que yo les señalo, hace mucho calor aquí, abre la ventana. Ya no tienes tú por qué preguntar, oye, ¿por qué quieres que abra la ventana? No hace calor, yo tengo frío. O sea, pues la persona que te está pidiendo que abras la ventana es porque él está percibiendo, está sintiendo el calor. Entonces, bueno, pues te está pidiendo que abras la ventana. Si estamos en un salón en donde somos 20, 30 personas, si tiene el aforo para ello, y estamos encerrados, la puerta cerrada, las ventanas cerradas, en menos de media hora ya estamos sofocándonos y ya todo mundo empezamos a abanicarnos. Y si alguien dice, oye, hay que abrir las ventanas, abran la puerta, ya no vamos a preguntar para qué, ¿verdad? O por qué. Entonces, bueno, pues ahí es lo explicativo, lo que ya nosotros podemos comprender porque ya conocemos los términos, el calor y el que se pueda ventilar, pues eso ya no es necesario que te digan que la ventana te va a permitir que entre aire y que puedas ventilarte. Tenemos otra relación, la comparativa. Cuando tenemos que confrontar una palabra con otra, ¿verdad? Para, para que se nos diga si efectivamente lo aceptamos o no. Entonces, cuando se utiliza un término con otro, debe de ser uno mejor o tiene que ser más grande o tiene que ser más fuerte, etcétera, para poder comparar. De esa manera
Perdón. Perdón, ya les había dicho que mi garganta empieza a resecarse un poquito y tengo que tomar un poco de agua, pero no hay nada, no hay ni que estoy enferma, ni mucho menos, sino que mi asma, esto me ha dejado como secuela. Entonces, si nosotros estamos confrontando, si estamos presentando una palabra con la otra, es cuando estamos comparando. Estamos nosotros diciendo que esto es más alto que esto otro, que Luis es más alto que Juan, pero que Juan es más alto que Gerardo. Estamos haciendo los comparativos, estamos confrontando. Cuando en tu casa te dicen, ¿por qué no eres tan buen estudiante como tu hermana o como tu hermano? Pues ahí te están comparando, ahí te están confrontando entre tu hermano y tú. Esto lo hacemos también y lo encontramos en los textos de una manera muy frecuente, ¿verdad? En donde si tuviéramos que leer un cuento y un cuento infantil, que todavía ustedes están pequeñitos, pero si ustedes leen a Cenicienta, van a comparar a Cenicienta con las hermanastras. A lo mejor dicen, pues Cenicienta es más buena que las hermanastras, o Cenicienta es más noble, etcétera, etcétera. Estamos comparando. Tenemos ahí opciones para que hagamos una propuesta. O a lo mejor decimos, es que Cenicienta era más bonita que sus hermanastras. Eso depende de cómo, de la propuesta que nosotros queremos o estamos brindando para que lo puedan contestar. Si tienen hermanitos pequeños, le pueden decir, ¿qué cuento te gusta más? ¿Verdad? Para que te lea. Y ya le pones cuento 1 y cuento 2. Y él te tendrá que decir, bueno, ¿cuál de ellos es el que le gusta más? Entonces, bueno, pues aquí encontramos, ¿verdad? Esta relación comparativa. Y el ejemplo que yo aquí les pongo es, Rodrigo nada mejor que su hermano. Ya se está comparando, pero si su hermano se llama Antonio, pues a lo mejor dicen, Rodrigo nada mejor que su hermano Antonio, pero Antonio es mejor clavadista que Rodrigo. Y ya utilizamos el comparativo con las mismas personas. Se da así la relación. Y nos vamos a otra relación, a las analógicas, ¿verdad? En donde aquí las ideas se parecen, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? Podemos decir, zapato es a calzado. No, estamos diciendo que en esencia se parecen. El zapato y el calzado, pues en esencia es lo mismo. Me estás hablando de un calzado, yo te entiendo perfectamente que me estás hablando de tus zapatos, ¿verdad? Me estás diciendo, mi calzado es nuevo y yo te digo, a ver, enséñame tus zapatos. ¿Por qué? Pues porque hay analogía, ¿verdad? Porque las ideas en esencia se parecen. Entonces, pero yo no tengo que decir que este zapato es a calzado cuando en el momento lo podamos ver. Y nos vamos a otra relación que van a ser las cronológicas. Y bueno, pues como su nombre nos lo está diciendo, ¿verdad? Esto se desarrolla en el mismo tiempo. A ver, hay un micrófono abierto, hijos. ¿Lo pueden cerrar, por favor? Gracias. ¿O quieren algo preguntar? Indíquenme, por favor. ¿No hay alguien que me quería preguntar algo, chicos? Bueno, entonces seguimos con las cronológicas. Les digo que se desarrolla en el tiempo, ¿verdad? O en el mismo espacio. Entonces,
Bueno, si tenemos que hablar de cuando se era pequeño y ahora que ya no son tan pequeños, bueno, pues estamos hablando de esa relación que se está dando en el tiempo, ¿verdad? En el tiempo. Es tu vida, cómo te comportabas cuando eras pequeñito y ahora cómo te comportabas. Antes llorabas para ir a la escuela y hoy ya no lloras, ya te gusta ir a la escuela. Entonces, estas serían esas relaciones cronológicas. Quedan bien explicadas de mi parte. ¿Logré explicar bien estas relaciones, chicos? ¿No hay ninguna duda? ¿No hay ninguna duda, chicos? No, maestra. No, maestra. No, maestra. Ok, entonces vamos a continuar, chicos. Muy bien. Ahora, el siguiente de los subtemas que vamos a ver es el distinguir entre un hecho y una opinión. Y bueno, pues aquí el hecho va a ser el acontecimiento que es demostrable, que lo podemos o que el autor está en condiciones de poder demostrarlo, ¿verdad? No necesariamente se tuvieran que utilizar adjetivos. Con el simple hecho de que nosotros busquemos en un texto definiciones o conceptos, entonces ya con eso nos están diciendo que es un hecho, que es un acontecimiento, que es un acto que se puede demostrar. Y yo les pondría un ejemplo. Cuando vamos a la playa, nuestro atuendo, ¿verdad? Es muy ligero. La mujer puede entrar a un restaurante con traje de baño, simplemente con un pareo. Y nadie lo ve mal. Nadie se admira, ni nadie te va a requerir que te retires del lugar. Y el hombre pues anda en short y muchas veces con el dorso descubierto. Pero ¿qué pasa si nosotros en este momento decimos, a ver, vamos a salirnos, a lo mejor todos nos salimos en traje de baño? Yo les aseguro que no han pasado ni 10 minutos cuando ya te va a encontrar por ahí una patrulla y te va a detener y te va a decir, pues, ¿qué pasa, no? ¿Cómo es que andas en traje de baño? ¿Por qué están pasando las cosas así de esta manera? Y tú dices, pues es que yo quería demostrar que es un hecho el que yo me podía salir a la calle en traje de baño y que pues me iban a detener en menos de media hora. Es un hecho, es comprobable, ¿verdad? Y que además dices, bueno, pues yo me salí así porque yo tenía que demostrar lo que es un hecho. O nos vamos a otra, ¿verdad? Otra situación en donde yo te dije que un hecho también va a ser el poder lograr conceptualizaciones. Y te pongo como ejemplo, el derecho es un conjunto de normas jurídicas que se encargan de regularizar la conducta humana. ¿Cómo lo puedes comprobar que regulariza la conducta humana? Pues lo puedo comprobar en el hecho cuando se salieron en traje de baño y en menos de media hora la patrulla los detuvo. Entonces dicen, oye, es que sí, es un hecho, ¿verdad? Es un hecho y se puede comprobar que efectivamente el derecho, esas normas jurídicas sí están regularizando nuestra conducta. Entonces, es fácil el poder identificar lo que es un hecho.
y todavía mejor cuando estamos hablando nosotros de lo que sería emitir nuestra opinión. Vamos a emitir nuestra opinión con respecto a un acontecimiento, a una situación que de alguna manera yo puedo demostrar, yo puedo decir qué me parece, el tema del cual estoy hablando. A ver, permítanme un segundito, por favor. Perdón, pero es que ya saben que en las mañanas todos los vendedores pasan enfrente de tu casa, pues no puedo evitarlo, hijos. Una disculpa, pero bueno, aquí te andan vendiendo tamales y que ahora pasa el gas y que todo lo que andan vendiendo, está fierros viejos y demás, etcétera. Disculpas, pero es que estaba aquí parado en la mera puerta casi. Entonces, decimos que la opinión va a ser ese punto de vista que yo tengo sobre cualquier tema. Si yo voy a hacer mi conclusión, yo les dije, va a ser el punto de vista. Vamos a poder analizar, vamos a poder decir, pero algo bien importante en la opinión, yo tengo que argumentar, yo tengo que decir por qué la situación, por qué doy mi opinión, a lo mejor lo he vivido, a lo mejor lo conozco, lo he estudiado, etcétera, etcétera. Entonces, en mi opinión, son mis puntos de vista, pero insisto, yo debo de tener elementos para argumentar por qué mi punto de vista. Yo les pudiera decir que el animal más inteligente es el perro, pero a lo mejor si yo les pregunto a ustedes, me dicen, oye, no es inteligente, es el que lo podemos domesticar y se adapta a lo que le enseñaste. Ah, bueno, es tu punto de vista. Alguien dirá, oye, no, yo considero que es el más cariñoso, porque cuando yo salgo, voy a la tienda y en menos de 5 minutos, cuando yo regreso, el perrito da de brincos y me da besos porque me quiere, es el más cariñoso. Entonces, son los puntos de vista que nosotros podemos decir, que podemos tener, o decir que los gatos, o decir que los caballos, etcétera, etcétera. Entonces, son las opiniones. Esto es la opinión de lo que yo tengo. Y yo puedo hablar, yo puedo emitir mi opinión y nadie me puede decir, no, es que tú cállate porque tú no sabes sobre ese tema. Bueno, pues sabes que esa es mi opinión. A lo mejor no estoy muy adentrado al tema, pero mi opinión sería esto, que se propague, que se publique, etcétera, etcétera. Entonces, mi punto de vista, el punto de vista no es bueno ni es malo. Cada quien y se tiene que respetar y yo lo emito en mi trabajo, en mi investigación y bueno, pues de esa manera me lo van a tener que respetar. Y nos vamos al otro de los temas que tenemos que hablar. Identificar la idea principal y lograr también las ideas secundarias. Bien, la idea principal. Dentro de la idea principal, yo primeramente voy a tener que saber de qué se está hablando. A lo mejor el título del texto no me dice de la idea principal. Me da otra idea. Es un título. No me habla de lo que se va a tratar. O simplemente está ahí el título y yo pienso
que porque va a hablar de animales, el libro se llama Animales, y yo pienso que va a hablar ahí de las tarántulas. Y tú dices, ¿pero por qué de las tarántulas? Pues porque pues el libro dice que su nombre es Los animales. Bueno, pues yo pensé que iba a hablar de tarántulas. Yo tengo que empezar a leer el texto para saber de qué tema se está refiriendo. A lo mejor se está refiriendo no a ningún arácnido, sino que se va a referir a animales acuáticos. Pero el libro no me dijo animales acuáticos, solamente me dijo animales. Entonces, yo tengo que empezar a leer y voy a tener que identificar cuál es el tema. Si es de animales acuáticos, yo tengo que ver, yo tengo que revisarlo. O si alguien está hablándome de un tema, pero tampoco me dijo que iba a hablar de animales acuáticos, bueno, pues yo tengo que escuchar qué es lo que está escrito y qué es lo que está hablando. Entonces, esta comunicación, ya sea escrita o hablada, a mí me está mandando mensajes. Yo tengo que saber entenderlos. Voy a tener que estructurar perfectamente el mensaje y voy a empezar a entender y a saber que del tema que me está hablando, bueno, pues es de animales acuáticos, animales marinos, etcétera. Pero ya voy revisando, voy entendiendo, ¿verdad? El mensaje que, insisto, ya sea verbal, porque tú fuiste a una conferencia o porque estás viendo un video o porque estás leyendo un texto. Ahí está el mensaje. Debemos de ser lo suficientemente capaces para poder entender el mensaje, tomarlo y empezar a ubicar cuál va a ser la idea principal. Y yo todavía más, aquí les digo, para que podamos lograr las ideas principales, bueno, pues tenemos que hacer estas interrogantes y contestarlas, ¿verdad? ¿De qué nos habla el texto? Pues a lo mejor decimos, pues de animales. Y te dice, ¿hay algo importante en ello? Pues sí, son los animales acuáticos. Ahí yo ya tengo mi idea principal. Van a ser animales acuáticos. O si estoy leyendo una biografía sobre Benito Juárez y te dicen, ¿de qué nos habla el texto? Pues nos habla de Benito Juárez. Ese es el personaje principal. ¿Hay algún suceso importante? Pues dice, sí, cuando llegó a la presidencia. Entonces, ya estamos nosotros logrando las ideas principales. Ya sabemos que la idea principal de ese texto va a ser la vida de Benito Juárez, justamente cuando llegó a la presidencia de la República Mexicana. Ya tenemos ahí las ideas principales. Entonces, si es de un fenómeno, si es hablar de un sismo, si es hablar del calentamiento, si es de poder encontrar a lo mejor un yacimiento petrolero, qué fue lo que pasó. O sea, cualquier lectura de un texto, de un documento, vamos a poder encontrar las ideas principales. Pero tenemos que leer, hijos, tenemos que leer para estar en condiciones de encontrar esa idea principal. Y yo aquí les pongo un ejemplo con este fragmento. Nos dice, desde la prehistoria, el hombre aprendió a seleccionar y cultivar plantas para su uso y provecho. Desde entonces, las plantas proporcionan diferentes alimentos y materiales que han sido de gran utilidad para la evolución y el mejoramiento de la vida del hombre en la tierra.
Y vienen las preguntas. ¿De qué se habla en el tema? De las plantas. ¿Qué te dice del tema? Ah, pues que han sido para el hombre de gran utilidad, para poder subsistir, etcétera. Entonces te preguntas, ¿cuál es la idea principal entonces? Ah, bueno, que las plantas han sido de gran utilidad para la vida del hombre en la tierra. Si te das cuenta, no estamos repitiendo todo, ¿verdad? Todo este fragmentito, sino que solamente estamos utilizando, estamos logrando rescatar las ideas principales y vean, es pequeño, ¿verdad? El fragmentito, pero al final de cuentas nos permite adecuadamente entender cuáles van a ser las ideas principales. ¿De acuerdo? Y nos vamos a las ideas secundarias. Las ideas, perdón, sin querer lo pasé. Las ideas secundarias son las que nos van a permitir completar, ¿verdad? Complementar esas ideas principales de nuestro texto. Nos están permitiendo entender adecuadamente esas ideas principales. El que nosotros las podamos completar, que nosotros sepamos que las ideas principales siempre necesitan de las ideas secundarias. De otra manera, pues se entiende, pero estaríamos limitados, ¿sí? Estaríamos limitados en razón, bueno, pues justamente de los contenidos que nos están hablando, ¿verdad? En el ejemplo que leímos de este pequeño fragmento, pues pudiéramos señalar las ideas secundarias. Nos están hablando que han sido utilizadas como alimento para los seres humanos y otras, pues a lo mejor podemos intuir que han servido como medicina y que esto se da desde la prehistoria. Ahí nos está completando, nos está dando un panorama más completo de las ideas principales con lo que nos completan las ideas secundarias. Y aquí te pongo el ejemplo. Idea principal. Hablaremos sobre la comunicación verbal. Idea secundaria. Los medios de comunicación. En ningún momento dijimos que es un medio, pero nosotros ya sabemos que la comunicación verbal es una forma, una manera, un medio de comunicarnos. Entonces, bueno, la idea principal es hablaremos sobre la comunicación verbal. La idea secundaria, los medios de comunicación. Aquí pudiéramos todavía ampliar, ¿verdad? Los medios de comunicación nos resultan indispensables entre los seres humanos. Bueno, ¿por qué? Pues porque yo ya lo estoy intuyendo, porque ya lo estoy encontrando y no estoy saliendo del contexto, ¿verdad? No estoy diciendo que los medios de comunicación van a ser de los perros y de los gatos y de los caballos. No, no me estoy saliendo de contexto. Estoy hablando del mismo ejemplo de la comunicación verbal, de la comunicación a través de los seres humanos, que es nuestro medio para poder entendernos. Entonces, estas serían las ideas primarias y las ideas secundarias. Pregunto, ¿hay alguna duda, chicos? ¿Hay duda, hijos? No, maestra. No, maestra. Pues está bien. Maestra. Muy bien, muy bien. Gracias, chicos. Este es otro ejemplo, que es, y la idea principal, los problemas sociales. La idea secundaria, cuáles fueron las causas que suscitaron esos problemas sociales. Podemos hablar de una guerra, podemos hablar
de una revolución, podemos hablar a lo mejor de pensar por qué hay marchas, por qué hay un meeting, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí tendríamos lo que es las ideas, la idea principal y la idea secundaria. Y ahora nos vamos con el último de nuestros subtemas, que va a ser reconocer el significado de palabras de acuerdo con el contenido o campo semántico, ¿verdad? ¿Qué va a ser el campo semántico? Grupo de palabras, ¿verdad? Un grupo de palabras que pertenecen a una misma categoría. ¿Qué categoría? Pues una categoría gramatical. Hablemos de los sustantivos, de los verbos, de los adverbios, de los pronombres, etcétera, ¿verdad? Ahí hablaríamos de un campo semántico en relación a las palabras, de las cuales estaríamos nosotros hablando y que bueno, pues comparten algunos de sus significados. Aquí vamos a encontrar un número completo en donde nos habla de los campos semánticos. Y, a ver, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere hablar? Hay un micrófono abierto. Tenemos dentro, como ejemplo, del campo semántico de los instrumentos musicales. Ubicamos lo que es un instrumento musical, ¿verdad? Y bueno, decimos, pues puede ser una guitarra, puede ser un violín, un piano, un arpa, pues etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque pues todos son instrumentos musicales. Por eso comparten el mismo significado, pero te estoy señalando el campo semántico de instrumentos musicales. Si a ti te dicen el campo semántico de cualquier otra situación, bueno, pues de verbos, por ejemplo, pues no vas a decir la guitarra, el violín, pues no, ¿verdad? Ahí tendríamos que hablar de lo que son los verbos, a lo mejor los tiempos, etcétera. Entonces, aquí estamos hablando de este campo semántico de instrumentos musicales. Otro campo semántico sería el de los colores. ¿Qué colores conocemos? Todos los que conozcamos podemos nosotros ponerlos como ejemplo porque es el campo semántico de colores. Hablemos del campo semántico de animales domésticos, que son los que nosotros de alguna manera tenemos en casa. El perro, el gato, ¿verdad? Que son los más comunes. Y hoy en día ya también hay unos cerditos pequeñitos que ya también los puedes tener en tu casa y son domésticos, ¿no? Y el cerdito que es pequeñito, lo puedes domesticar como si fuera un perrito. No es muy fácil domesticar, ¿eh? Eso para los que tenemos perros y gatos sabemos que no es muy fácil, pero que bueno, pues tienes que dedicarte un poquito. Pero es el campo semántico de animales domésticos. Otro campo semántico sería de animales terrestres. ¿Qué animales terrestres nosotros ubicamos? Y bueno, pues aquí yo te indico pues el elefante, el león, la jirafa, el rinoceronte, el caballo. Para mí es casi, yo podría decir, que pudiera ser un animal doméstico. Es de los animales más bellos, su figura, su estampa. Yo cuando llego a ver así en algún documental caballos, se me hacen increíblemente hermosos.
tienen una figura hermosa, ¿no? Pero es un animal terrestre y no lo podemos tener en nuestra casa. No es doméstico, no lo podemos tener en nuestro jardín, ni mucho menos, a pesar de que hay unos caballitos como del tamaño de un perro, pero pues no creo. Lógico, yo nunca he convivido con un caballito de esa naturaleza, ¿verdad? Pero no creo que pudieran ser domésticos, ¿verdad? Ah, el campo semántico de los árboles. Cada uno de los árboles, ¿verdad? Tiene una estructura distinta y hay algunos árboles que nosotros sí conocemos, pero a simple vista. Si a mí me dicen un árbol de pino, pues nosotros conocemos los árboles de Navidad y por esa razón, pues podemos ubicar a un pino. Pero pues si a mí me dicen otro tipo de árboles, pues yo tendría que pensarlo, ¿verdad? El naranjo, el de eucalipto, el roble, pero bueno, hay un sinnúmero de árboles que si conocemos de árboles, bueno, pues ahí pudiéramos relacionarlos con este campo semántico del cual nosotros estamos hablando y que si nos dicen el campo semántico de plantas, ¿verdad? Que podemos tener en nuestro jardín, bueno, pues ahí también pudiéramos hablar de todas las plantas que seguramente en casa tiene mamá. Entonces, bueno, pues ya estamos señalando, ya estamos hablando de los campos semánticos que, insisto, este campo semántico yo lo tuve que acortar porque es verdaderamente, es amplísimo el campo en que podemos nosotros señalarlo. Y tendríamos el campo semántico de comida. Pues ya casi va a ser la hora de ir a desayunar. Y bueno, pues podríamos hablar, si nos hablan simplemente en el campo semántico de comida, pues podemos nosotros señalar eh, el pan, el pescado, la carne, la sopa, ¿verdad? Que puede ser de pasta, etcétera, la verdura, o sea, todo lo que sea de comida. Si ustedes me dicen, oye, y también entra en la comida unos chilaquiles que ahorita me voy a desayunar, o unas enchiladas, o a lo mejor fruta con yogur, que yo es a lo que más le voy, y dices, bueno, pues por supuesto que entra en el campo semántico de lo que sería la comida. Si nos señalaran en especial de la comida, ahí sí ya tendríamos que dividir y tendríamos que separar. En nuestros textos se van a dar esos campos semánticos. Seguramente que en una lectura te pueden preguntar en tu examen el campo semántico relativo a los adjetivos. Y tú vas a tener que saber cuáles son los adjetivos. Vas a tener que encontrarlos en un texto que te señalen en un párrafo. Tú vas a tener que leerlos y vas a tener que encontrarlos. ¿Por qué? Porque pues ya sabes qué tipo de adjetivos tú vas a encontrar, calificativos, demostrativos, o sea, todos los adjetivos que tú puedas encontrar en ese campo semántico te los van a señalar. Y si fuera de verbos, bueno, pues también, ¿verdad? No te van a decir en qué tiempos, nada más te están diciendo verbos. Ah, bueno, pues tú tendrás que encontrar en el documento que te estén presentando,
ya sea un documento completo o un fragmento de ello, tendrás que encontrar los verbos. Pero acuérdate, no te los van a tener subrayaditos, sino que tú los vas a tener que ubicar, tú los vas a tener que encontrar y definitivamente el poder contestar de una manera adecuada lo que te estén pidiendo. Aquí tenemos otro campo semántico que va a ser el de deportes. Todo el tipo de deporte que a ti te guste, aquí tú lo puedes señalar, tú lo puedes dejar bien establecido, puede estar bien anotado, porque pues no te están diciendo qué tipo de deporte. Aquí puede ser la natación, puede ser el voleibol, puede ser el tenis, el fútbol americano, el fútbol soccer, y todavía si te habla de deportes, pues a lo mejor es las barras, ¿verdad? El correr, todos los deportes que a ti se te puedan ocurrir. Y tenemos el campo semántico de electrodomésticos. Y lo mismo, ¿eh? Aquí encontraremos un número amplio. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que eso lo tenemos en casa. Ya no tenemos que andarle preguntando a mamá, oye, ¿este es un microondas? Oye, ¿y la licuadora? ¿Y cómo es un horno eléctrico? ¿Y cómo es un horno de gas? O sea, pues ahí lo tenemos, ¿verdad? Ahí lo tenemos y lo podemos ubicar perfectamente en lo electrodoméstico. Es más, tenemos el refrigerador y tenemos a lo mejor ya hasta las pantallas, las podemos tener como electrodomésticos, una cafetera, ya hay estufas también eléctricas. Entonces, vean el campo semántico de electrodomésticos, los podemos ampliar, pero sí, bueno, de una manera muy, muy amplia. Y el campo semántico de escuela, pues es el del que más sabemos, ¿verdad? Pues sabemos de los alumnos, sabemos de los cuadernos, de los colores, de las mochilas, de los profesores, del pintarrón, o sea, y lo que más miedo nos da, ¿verdad? A casi a todo mundo, que son los exámenes, pero yo creo que a ustedes no, porque se van a preparar muy bien y se van a ir sin el menor temor a realizar su examen de Comipems y van a obtener un resultado muy, muy importante, chicos. Entonces, este tipo de campos es el que vamos a encontrar en nuestros textos, pero es importante el poder identificarlos, el poder saber de qué campo semántico me están hablando, porque me van a pedir que yo haga a lo mejor este tipo de relaciones y yo estaré en condiciones de poder hacerlo de una manera adecuada porque logré prepararme, porque logré identificar adecuadamente esto que es la semántica, ¿verdad? Que va a tener categorías y que nos va a permitir el reconocer en un texto de qué campo semántico me están hablando. Insisto, yo tuve que cortar de los campos semánticos porque es un mundo, ¿eh? Es un mundo de campos semánticos en donde vamos a encontrarlos y que en tu texto
¿verdad? O en tu documento que te esté dejando alguno de tus profesores, pues podrás realizarlo perfectamente. Pues chicos, hasta aquí el día de hoy llega nuestra sesión y les agradezco que se hayan conectado el día de hoy y nos veremos la siguiente semana en la siguiente sesión. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Hasta luego, maestra. Hasta luego, profe. Hasta luego, hijos. Tenga bonito fin de semana. Gracias, hijo, igual. Gracias, maestra, cuídese. Por nada, gracias. Hasta luego.